Históricamente el hombre ha necesitado modificar el territorio para sobrevivir y adecuarlo a su forma de vida. Con audacia y unos sólidos y amplios conocimientos, los ingenieros lo han hecho posible. Por la enorme deuda contraída con ellos, hoy les dedicamos nuestro programa. Entenderemos mejor su trabajo y las condiciones necesarias que les permiten llevarlo a cabo con éxito de la mano de nuestro experto habitual en asuntos científicos, José López de Guereño. Muy buenos días. Buenos días, María. Y nos acompaña también Juan Antonio Santamera, que es director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Vamos a hablar de una ingeniería que actualmente en la universidad, si hablamos de ingeniería civil en concreto, se puede elegir obras públicas o caminos, canales y puertos, pero eso es algo que va a cambiar en breve, ¿no? Sí, en breve, cuando se vaya implantando el Plan Bolonia, que tenemos un plazo hasta el curso 2010-2011, por tanto ya el año que viene, lo que cambiamos es la terminología de grado máster. Entonces el grado será el ingeniero civil, como se le denomine, o ingeniero de obras públicas en algunas universidades, y el máster será el que lleve la denominación de ingeniero de caminos, canales y puertos. Entonces serán los dos niveles, grado y máster, que es lo que pretende Bolonia, uniformar un poco los grados y los niveles de estudios, ¿no? Y equipararlo, ¿no? En todos los países. En todos los países, porque es la terminología más internacional, grado, máster, doctorado, ¿no? Si hablamos de los orígenes de estos estudios universitarios, hay que remontarse al siglo XVIII, José, pero la necesidad del hombre de transformar el territorio y adecuarlo un poco más a sus necesidades es muy anterior. Hombre, no podemos dejar pasar la oportunidad de homenajear a los romanos, ¿no? Que realmente, sobre todo en España, ¿no?, nos han dejado un legado maravilloso de carreteras, eso, ¿no? De calzadas, y ¿no? hasta las famosas calzadas romanas que todavía perduran en algunos tramos, acueductos, ¿no?, como el de Segovia y toda la ingeniería civil, que fue absolutamente maravillosa, ¿no? Y después ya en el terreno ya concreto, pues efectivamente, ¿no?, comienzos del 19, 18, 19, Agustín de Betancourt, ¿no?, que ya hablaremos más adelante sobre él, pero que yo creo que debemos, ¿no?, rendir un homenaje a los romanos, que son los auténticos ingenieros, el imperio de los ingenieros. Sí. Bueno, pues enseguida vamos a ver ese documental, que es el resultado de la colaboración entre la Universidad Politécnica y Televisión Española, pero primero vamos a tratar de responder a sus preguntas. Nos las trasladará al plato, como siempre, Luis García. Hoy son para José López de Guereño. Muy buenos días a todos. Ligia Campos de Málaga quiere que hablemos esta mañana sobre la toxicidad de algunos compuestos que están en las fórmulas de muchos productos de higiene. Ligia nos pone el ejemplo del triclosan, un antibacteriano presente en multitud de productos como jabones o pasta de dientes. Según nos cuenta, la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, lo registra como pesticida, considerándolo de alto riesgo para la salud humana. Nos preguntamos qué hay de verdad en todo esto, si en nuestro aseo diario estamos rodeados de productos químicos peligrosos. La segunda pregunta nos la plantea Eric Bontex. Realmente son dos, una sobre la Tierra y otra sobre la Luna. Ha leído que la Tierra está cambiando su eje magnético y nos pregunta qué repercusiones tendría sobre la vida en el planeta. También le gustaría saber si la Luna tiene una cara oscura que nunca se ve desde la Tierra, y si es así, cómo es posible si ambos astros giran sobre sí mismos y uno frente al otro. Vamos a ver qué nos cuenta José sobre todo esto. Bueno, José, yo veo que ya estás ahí preparado para explicarnos, para contestar a Eric. Pues sí, la verdad que es cierto que la Tierra se comporta como un gran imán y crea unas líneas de campo magnético que salen del polo y nos protegen de los rayos cósmicos que llegan del espacio. Si desaparece el campo magnético, que es cierto que está gradualmente bajando y a veces hasta se invierte de polaridad, quedaríamos expuestos a esta radiación cósmica, pero en el pasado ha ocurrido varias veces y los homínidos no se han visto alterados, no ha habido una gran extinción masiva debido a esto. Sí que puede afectar probablemente a las comunicaciones. Estamos en un mundo absolutamente lleno hoy en día de comunicaciones con ondas electromagnéticas, y es probable que entonces ahí afectase. De todas maneras, esto va a ocurrir dentro de 1000 o 2000 años, con lo cual no es una cosa urgente, y ya sabes cómo está la tecnología por esa época, ¿no? Respecto a la Luna, es una pregunta que se hace mucha gente, efectivamente. He pintado de negro lo que sería la cara oculta y de amarillo la que vemos, ¿no? Estamos viendo desde la Tierra. Entonces, aunque la cámara esté viendo parte oscura de la Luna, porque está fuera del espacio, desde la Tierra solamente veríamos esta parte, ¿no? A medida que la Luna gira sobre la Tierra, como todos sabemos, si gira de esta manera, desde la Tierra solamente vemos esta cara. Sí. Entonces uno diría, bueno, está dando vueltas alrededor de la Tierra, pero no sobre sí misma. Pero si nos fijamos con cuidado veremos que sí, estaba así y aquí está así. Luego, ¿realmente ha dado qué?
media vuelta. Lo que pasa es que va dando vueltas de una manera sobre sí misma muy lenta. ¿Cuánto? Una cada 28 días, justo el tiempo que tarda en dar la vuelta. Luego nunca vamos a poder ver la cara oculta, salvo que nos vayamos a la Luna con una nave espacial. Que de momento no está planeado esto. La otra pregunta nos la hacía Ligia, era sobre los componentes tóxicos que hay en productos de higiene. ¿Realmente nos tenemos que alarmar? Bueno, debemos tener cierta precaución, porque es cierto que a veces se abusa de productos que a lo mejor no son estrictamente necesarios. El Teclosan, su función se desarrolló para la mejor higiene en los hospitales. Es un compuesto orgánico con 3 cloros, de ahí su nombre, y es muy eficaz para esta higiene en el terreno hospitalario. Trasladarlo al terreno doméstico ha dado lugar a una polémica. Hay estudios a favor y en contra, y lo que hay que exigir a las autoridades que sigan este tipo de estudios, porque claro, si es un bactericida y crea resistencia a los antibióticos, eso puede ser muy peligroso para cuando realmente necesitamos que el antibiótico actúe, que esas bacterias se hayan hecho resistentes debido a la acción de este producto y de otros productos que tenemos en el hogar. Sobre todo hay que pedir que esa información llegue de una forma clara, ¿no?, a los consumidores. Efectivamente, esa es la razón. Bueno, pues vamos a seguir hablando de ciencia, en concreto del trabajo de los ingenieros civiles de caminos, canales y puertos. Los viaductos, los puentes, los túneles o los puertos son obras que acometen los ingenieros para favorecer nuestras necesidades y hacer accesibles lugares que de forma natural no lo son. Pero su labor es mucho más amplia que todo eso. El hombre ha tenido que modificar el territorio para poder progresar, superando sus propias limitaciones. Las grandes civilizaciones de la antigüedad fueron conscientes de esta necesidad, de tal forma que los precursores de los actuales ingenieros tenían un papel preponderante en esas sociedades. El ingeniero de caminos tiene remotos antepasados. Ya los romanos eran unos excelentes constructores de calzadas, siempre jalonadas de hermosos puentes, y sus presas, conducciones y acueductos todavía prestan servicio en muchos lugares. Durante siglos siempre hubo unos profesionales que, con independencia de su denominación, se encargaron de adecuar el territorio a la presencia humana. Los pontífices romanos, los monjes constructores medievales, como Santo Domingo de la Calzada, ahora su patrón, los ingenieros del rey en el Renacimiento, o los racionalistas de la Ilustración, fueron ilustres antecesores de los primeros ingenieros modernos de finales del XVIII. En España, la profesión tal y como ahora la entendemos nace en 1799, cuando Agustín de Betancourt creó el Cuerpo de Ingenieros de Caminos y Canales del Reino. En 1802 creó la Escuela de Ingenieros de Caminos en los Jardines del Buen Retiro de Madrid. En 1903 se creó la ya centenaria Asociación de Ingenieros de Caminos para defender la calidad profesional y representar de forma única a los ingenieros hasta la creación del colegio en 1953. La asociación es de carácter voluntario y mantiene la representación de los ingenieros de caminos en el Instituto de la Ingeniería, que agrupa a 9 asociaciones de todas las ingenierías, y en el extranjero como única interlocutora de los ingenieros civiles de otros países. Realmente el paso por la escuela, la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Retiro, fue una experiencia fundamental, porque se aprende, además de las teorías, la parte científica, etcétera, de la carrera, se aprende lo que es ser ingeniero, globalmente hablando.
el ingeniero de caminos cumple una serie de funciones, una serie de actividades, intenta desarrollar una serie de actividades que son un conjunto aparentemente muy variado, pero un conjunto de temas con una finalidad única, que es la misma para todas, que es la de creación de infraestructuras que necesita la sociedad para su bienestar, para su desarrollo, etcétera. Y todo eso, si no se pasa por la escuela, no se entiende. El desempeño de la profesión de ingeniero de caminos se realiza en campos muy diversos. La preparación recibida en las escuelas de ingenieros de caminos, canales y puertos le capacita para desempeñar multitud de tareas, aunque no estén directamente relacionadas con las actividades típicas de la profesión. El territorio es el resultado de la ocupación histórica de la naturaleza y constituye el soporte físico y vital de nuestra existencia. El objetivo de los ingenieros de caminos es la transformación de ese territorio para hacer más favorables las condiciones de vida. La creación de obras públicas ha sido decisiva para hacer posible el progreso y el incremento de la riqueza de la humanidad. El camino forma parte esencial de nuestro hábitat. Se trata de un esfuerzo permanente, siempre adaptado al crecimiento de la población o a la mejora del nivel de vida, para dar respuesta a unas condiciones de movilidad cada vez más exigentes. Para construirlo, el ingeniero se apoya en las sugerencias de la naturaleza, se adapta a sus flujos y sortea sus obstáculos. Cuando el terreno es más abrupto, la cinta pavimentada se ve obligada a separarse del terreno donde se asienta y debe elevarse sobre el suelo o penetrar en él. No basta mover las tierras, y hay que construir viaductos o túneles para salvar los grandes obstáculos. Los viaductos son las estructuras más espectaculares del camino. Lo eleva sobre el suelo y evita que tenga que dar rodeos. En general están formados por altas pilas de hormigón sobre las que se apoyan largas vigas de acero o de hormigón, a veces ayudadas por tirantes cuando los vanos a salvar son muy grandes. La construcción de viaductos ha progresado de forma espectacular en los últimos 50 años. Ahora se pueden construir por voladizos sucesivos, sin necesidad de andamiajes, apoyando cada segmento a construir en los tramos ya construidos. También se utilizan grandes vigas metálicas de soporte, capaces de avanzar sobre las pilas para ir ofreciendo apoyo sucesivo a los tramos en construcción. Históricamente, la construcción de túneles presentó grandes dificultades, sobre todo en los de mayor longitud. La escasez de medios daba lugar a penosas condiciones de trabajo, con luz insuficiente, aire viciado, filtraciones de agua con frecuentes inundaciones, altas temperaturas y continuos desprendimientos. Ahora, en cambio, se utilizan potentes máquinas que operan en condiciones de trabajo de total seguridad. Las grandes tuneladoras permiten construir largos túneles en plazos muy cortos y disminuyen los riesgos tanto en el interior del túnel como en la superficie. Gracias a estas máquinas, carreteras y ferrocarriles pueden mejorar sus trazados con túneles más largos que consiguen salvar los obstáculos naturales. Otro elemento sustancial de las redes de caminos son los cruces o enlaces que garantizan las conexiones entre ellos. En carreteras pequeñas basta con un simple cruce o una rotonda, pero en vías de mucho tráfico, los enlaces requieren nuevos túneles o viaductos para evitar los cruces a nivel. Los más complejos requieren estructuras de 3 o 4 niveles y se disponen con fluida y hermosa geometría. ¿Por qué caminos? Yo creo simplemente por dos razones fundamentales. Una primera, porque al estudiarme los programas de unas y otras escuelas de ingeniería, Caminos era y sigue siendo hoy, con diferencia, el programa más amplio, el que más forma en más número de materias y de asignaturas
que preparan mejor para la vida en su conjunto. Programa el más amplio. Y segundo, porque la carrera de caminos con su ingreso era sin duda en aquel momento la más difícil de hacer en España. Y entonces la idea de, con espíritu de superación, querer estudiar, salvar la dificultad del ingreso y haber hecho una carrera de élite, de más prestigio, que me pudiera situar mejor para muchas actividades de la vida, como así ha sido efectivamente, es lo que me movió. Por su parte, los ferrocarriles precisan trazados aún más exigentes que las carreteras. Las curvas son más amplias y las pendientes más suaves, sobre todo en las líneas de alta velocidad, lo que aumenta el número e importancia de túneles y viaductos. La alta velocidad ha supuesto una verdadera revolución en el ferrocarril. Su éxito ha cambiado la primitiva orientación a servir pares de ciudades a larga distancia para generalizarse como red de viajeros. Los aeropuertos, centros por los que pasan millones de viajeros al año, son los mejores ejemplos de esta tendencia y muestran una imparable evolución. El tráfico aéreo crece a un ritmo aproximado del 7 al 8% anual, lo que supone duplicarse cada 9 o 10 años. Para dar curso a ese crecimiento, se realizan ampliaciones de las pistas y edificios terminales, con presupuestos de miles de millones de euros. Los puertos presentan similares funciones respecto a los barcos y el tráfico marítimo, pero con notables diferencias. Su actividad solo es posible cuando las aguas están calmadas, lo que requiere importantes obras de abrigo, además de dársenas, muelles de atraque, grandes explanadas para mercancías, terminales, almacenes y otros edificios. La construcción de los diques siempre fue la tarea más difícil, pues hay que trabajar con olas y a grandes profundidades. El crecimiento del comercio marítimo y la búsqueda de mayor eficiencia en el transporte dan lugar a barcos de mayor eslora y calado que exigen puertos más grandes en aguas más profundas. Para construirlos, los ingenieros emplean grandes cajones de paredes de hormigón con huecos interiores que se fabrican en la orilla y se transportan por flotación a su ubicación definitiva. Una vez posicionados en ella, sus huecos se rellenan y el cajón se hunde progresivamente hasta la cimentación preparada por los buzos. Los nuevos barcos, además de ser más grandes, requieren nuevos métodos de carga y descarga de las mercancías. Enormes y eficientes grúas son las encargadas de mover graneles y contenedores desde las bodegas de los barcos hasta los silos, los camiones o los vagones del ferrocarril. El diseño y construcción de estructuras para materializar los grandes proyectos de edificación e infraestructuras es una de las clásicas actividades del ingeniero de caminos. Los materiales más utilizados son el acero y el hormigón, aunque también se construyen estructuras de madera o de materiales plásticos. El acero se utiliza en chapas, perfiles o tubos, a menudo combinados con hormigón para formar estructuras mixtas. El hormigón se refuerza con armaduras para mejorar su resistencia a las tracciones.
Estas armaduras pueden tensarse antes de la puesta en carga de la estructura para mejorar su comportamiento resistente. Las estructuras se complican a medida que aumentan las dimensiones de los vanos o espacios a salvar, o la altura de los edificios a construir. Para salvar grandes vanos, es importante que las estructuras sean muy ligeras. De esa forma pueden emplear su resistencia para soportar las sobrecargas de uso en los pisos, de nieve en las cubiertas o del tráfico en los puentes. Durante siglos el puente ha sido emblema de civilización y orgullo de sus ciudades. Los puentes unen dando continuidad al camino, pero además de ser útiles se han convertido en monumentos importantes para la comunidad, hasta convertirse en símbolos de las ciudades donde se ubican. Durante más de 20 siglos, los puentes se construyeron con arcos de piedra, desde los famosos puentes romanos a los monumentales puentes del siglo XVIII. Con la utilización del hierro y del hormigón, se desarrollaron nuevos tipos de puentes como las celosías, los puentes colgantes o los atirantados. Estos puentes de hormigón y acero llegan a salvar luces de más de 2 kilómetros sin apoyos intermedios. Se han construido puentes de más de 30 kilómetros de longitud para conectar lejanas islas y a más de 300 metros de altura para salvar grandes barrancos. Pero también se construyen pasarelas de pocas decenas de metros para cruzar sobre pequeños ríos o vías de comunicación. Con independencia de su tamaño, los ingenieros de caminos han diseñado muchos puentes de formas creativas y sugerentes. Las grandes ciudades de la actualidad no podrían existir sin el trabajo de esta ingeniería. Las necesidades de comunicación de sus habitantes o el suministro de agua y energía son dos ejemplos de los grandes retos a los que se enfrentan los ingenieros. Las infraestructuras de transporte y los núcleos de población conforman el territorio de manera que el hombre pueda mejorar sus condiciones de vida. Y es tarea del ingeniero de caminos ordenar esas actuaciones en el espacio de manera que se preserven los valores naturales y se consigan los objetivos de desarrollo del conjunto de la población. En esa tarea se conjuga lo geográfico, lo económico y lo ambiental en una planificación que debe partir del sustrato físico-ambiental y de la identidad histórica del territorio sobre el que se trabaja. Esa orientación se desarrolla en 3 disciplinas: el urbanismo, la ordenación del territorio y la acción de la administración. La ciudad es el lugar elegido por el ser humano para la convivencia, por lo que su planificación precisa de la concurrencia de numerosas disciplinas. La coordinación y dirección de los trabajos de planeamiento urbano ha sido legalmente encomendada a los arquitectos y a los ingenieros de caminos. Y esos cometidos de planificación se prolongan en el proyecto, construcción y gestión de las actuaciones urbanas que empiezan por las propias obras de urbanización y abarcan los transportes, las infraestructuras y los servicios urbanos.